De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncian haber sufrido violencia en el noviazgo. En el caso mexicano, el 76% ha denunciado haber sido víctima de algún tipo de violencia. Soy Eduardo Lara y de este tema hablaremos en 15 con Wendy Chávez, fiscal especializada en atención a la mujer víctima del delito por razón de género en el estado de Chihuahua. Wendy, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Wendy, es un dato alarmante este de la OMS, sobre todo tratándose de edades muy tempranas, ¿no? De adolescentes, 3 de cada 10 adolescentes en el mundo han sufrido violencia en su relación en pareja. Me llama mucho la atención el tema de que, de acuerdo con esta misma encuesta que realiza la OMS, 76% de los adolescentes entre 15 y 17 años han sufrido violencia psicológica, otro 17% sexual y ya un 15% ya una violencia física. ¿Cómo se está comportando el tema de la violencia en el noviazgo en el estado de Chihuahua? ¿Qué parámetros tiene la Fiscalía Especializada de la Mujer? Bueno, nosotros trabajamos con delitos de género en contra de mujeres, niñas y adolescentes y no está como muy dispar de lo que son las estadísticas que está manejando la OMS, en el sentido de que para nosotros el delito que tiene mayor denuncia o demanda de servicios es el de violencia familiar. Bien. Así, en la tipificación penal o como lo marca nuestra norma penal, la violencia en el noviazgo entra dentro de la categoría de violencia familiar. Alguien pudiera pensar que no hay un delito que se llame así, ¿no? De violencia en el noviazgo y que por lo tanto no hay nada que se pueda hacer penalmente. Sin embargo, el tipo penal de violencia familiar no considera nada más sancionar las relaciones abusivas o donde hay abusos de poder, omisiones intencionales, en los casos donde hay forzosamente una relación como de pareja formal, ¿no? O sea, de matrimonio o de concubinato. Incluso se sanciona cuando esa relación desaparece y naturalmente también las relaciones que no tienen como una nomenclatura en la cuestión jurídica, como el noviazgo, o ahora que se relacionan los jóvenes de una forma tan peculiar que ni siquiera se pide, ¿no? Ser novios, pero hay una relación de hecho. Con esa simple acreditación y que haya un ejercicio de violencia, entonces se tipifica como una violencia familiar y nosotros entramos a dar atención a quien denuncia. Wendy, ¿cuántas denuncias son las que recibe la Fiscalía de la Mujer respecto a este delito de violencia familiar? Y sobre todo, por ejemplo, si tienen el dato de esas denuncias que se reciben, ¿cuántas son, por ejemplo, de casos de adolescentes? Pues nosotros recibimos en total, hasta lo que fue el corte del mes de septiembre, en todo el estado aproximadamente 18,000 denuncias. Prácticamente el 90%, un poquito más, constituyen el desagregado por violencia familiar. En Juárez, por ejemplo, recibimos al año entre 6,500 y 7,000 denuncias de violencia familiar. Y es un número no tan alto como de otro grupo etario, pero sí tenemos denuncias de adolescentes que son de 12 a 17 años. El dato que traigo ahorita justo de los datos estatales es de aproximadamente 700 denuncias. No necesariamente vamos a establecer que todas estas adolescentes o niñas hayan sido víctimas por parte de su pareja, pero lo cierto es que sí, un gran número de casos de violencia en el noviazgo sí los tenemos registrados, y también entran mucho mujeres jóvenes entre 18 y 25 años, o sea que todavía no tienen pues establecida una relación formal como de pareja, que también denuncian violencia en el noviazgo. Es un número altísimo en el estado de Chihuahua y sobre todo en Juárez también es un número bastante alto el número de denuncias que se reciben respecto a este delito. ¿Qué acciones son las que se implementan por parte de la Fiscalía para poder atenderlas y qué seguimiento se les da? Bueno, nosotros de manera inicial, y esto es algo que hacemos en Ciudad Juárez, pero también lo hacemos en el resto del estado, es tener una entrevista con la víctima, aunque sea una niña, un adolescente. Si se detecta que es una violencia de pareja, lo que ella está sufriendo en la modalidad de violencia familiar, se aplica una escala de valoración de riesgo de la pareja que está diseñada por personal de psicología, de salud mental, que se cruzó con varias instancias en el estado para tener nosotros un test valorativo
que sea adecuado a las características de las mujeres del estado de Chihuahua. Se aplica el test y nosotros ahí tenemos una manera objetiva de medir el nivel de riesgo que ellas presentan y en virtud de este se utilizan mecanismos de protección. Dictamos órdenes de protección de carácter administrativo, estas solo las otorga el Ministerio Público con una vigilancia de nosotros mismos, acompañados de instancias como las Secretarías de Seguridad Pública en los municipios o la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, la propia Policía de Investigación, ¿no?, que nosotros tenemos adscrita, y en general la Agencia Estatal de Investigación. También hay medidas de protección que el Código Nacional nos permite dictar, esas tienen que ser ratificadas ante un juez penal. Y en otros casos, por el riesgo severo que presentan las víctimas, vemos la solicitud de órdenes de aprehensión como una forma de protección para ellas. Entonces, inmediatamente que una mujer, una niña, un adolescente acude a denunciar, nosotros aplicamos un mecanismo protectivo, adicionalmente de que se busca que se le brinden servicios de intervención integral, ¿no? En los centros de justicia para las mujeres, por ejemplo, hay instancias de orden no penal para si tienen alguna situación que resolver en ese aspecto, de atención psicológica y asistencial, que desde el momento en que llega se ve toda la necesidad de los servicios que tiene y se les brindan. Sin embargo, pues hay municipios en donde esto no está, ¿no? Y tenemos que ver la canalización a otras instancias, como es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, o también nos apoyamos en los centros de atención a la violencia que tiene el Instituto Chihuahuense de las Mujeres. Ahorita que quería preguntarte, del total de denuncias que realmente reciben, ¿cuántas son las que logran ahora sí poder atender o darle el seguimiento adecuado? ¿Cuántas continúan todavía bajo el proceso o simplemente que la víctima decide mejor retirar cargos? Porque también pasa en ese sentido. ¿Cuántas denuncias son las que se retiran? ¿Cuántas son las que se les da seguimiento? La situación con las violencias familiares es que no se pueden retirar. Okay. O sea, es un delito que se persigue de manera oficiosa. ¿Qué significa esto? Que aunque la víctima no quiera continuar con el proceso, la autoridad tenemos obligación de continuarlo investigando. Bien. Es cierto que la falta de voluntad de las víctimas en los procesos pues dificulta la labor de las autoridades, ¿no? Pero pues aún así también es del número más alto de procesos que nosotros llevamos. Para el corte de septiembre tenemos más de 3,500 carpetas de investigación judicializadas y un buen número de ellas corresponden a casos de violencia familiar. La atención esta de dictarle una medida de protección, una orden de protección, eso se hace prácticamente en todos los asuntos, a menos de que haya alguna característica que haga que sea innecesario el dictado de la medida. No hay mujeres que denuncian, pero la persona agresora no está cerca de sus entornos, o el hecho de informarle a través de que tiene una orden de protección, una medida al mismo tiempo que está denunciado, pueda significar un riesgo para ellas, ¿no? Entonces, en casos muy excepcionales es cuando no se dicta una orden de protección o una medida, y en ocasiones nosotros hemos apreciado que esto en apariencia le es suficiente a las mujeres, ¿no? Dicen, ya no me molesta, ya no me llama, ya no se me acerca, entonces no le ven la necesidad de continuar con el proceso. Sin embargo, nosotros le damos trámite. Y insisto, también depende de la característica del asunto, porque hay algunos casos en donde se aprecia una violencia que puede clasificarse según la escala como moderada o no severa, o la red de apoyo de la víctima le permite salir o está protegida respecto de la situación para que no vuelva otra vez a sufrirla, pero hay otros casos en donde no, y ahí tenemos, aunque no haya voluntad de la víctima, que continuar actuando. ¿Qué tipos de violencia son los más comunes que se presentan en estos reportes? ¿Violencia física, sexual, psicológica? ¿Qué tipo de violencia es la que más les reporta la Fiscalía? Sí, sobre todo en los casos que es de violencia en el noviazgo, son esas tres. Violencia psicológica es muy recurrente, acciones de control, de dominio que ejerce la persona agresora sobre la víctima, sobre su vestimenta, sobre sus amistades, revisarle el teléfono, cuestiones de esa índole, prohibiciones, ¿no? De no salir a menos de que vaya, cuestiones de ese tipo. Y violencia física, pues de todas, desde un empujón hasta golpes que puedan dejar marcas en el cuerpo. Que también para nosotros, aunque no se deje una huella de violencia, pues, o sea, a veces una cachetada, un pellizco, un empujón por sí mismo, pues no deja un rasgo en el cuerpo, pero se constituye como violencia física. Y la sexual también está ahí presente, manipulaciones para que accedan a tener relaciones sexuales o a prácticas sexuales que la víctima no está conforme con que realice. Las violencias de carácter patrimonial o económico,
se presentan muy poco en cuestiones de violencia en el noviazgo, pero eventualmente también las hay. En este caso, ¿qué factores han detectado dentro de la fiscalía que influyen mucho también para que la víctima no denuncie que está siendo víctima ahora sí de este tipo de delito? La situación que nosotros observamos es que es propia del ciclo de violencia en el que se encuentran las mujeres que alguna vez hemos estado inmersas en una relación violenta. Es la parte en donde viene una agresión que lastima y luego viene un arrepentimiento o acciones amorosas por parte del generador, que es la parte de la luna de miel, y luego se vuelve a dar una situación de tensión y vuelve a reventar otra vez. Es un ciclo. Es un ciclo. Y como en todos los ciclos o los círculos viciosos, pues a veces generan situaciones de dependencia ahí, ¿no? Y la parte esta de las emociones que a veces no permite, bueno, yo voy a hacer la mala si denuncio, eso es muy recurrente que suceda, hace que tarden un poco en accionar algún mecanismo, ya sea propio de sus propias herramientas, me refiero a terminar la relación, a alejarse de la persona, y se envuelven en un círculo vicioso, aunque no traigan antecedentes de haber sufrido violencia, por ejemplo, en casa, haberlo observado, que a veces pensamos eso, ¿no? Seguramente viene de un entorno familiar violento y por eso es más factible que sea víctima. Es cierto, o sea, las mujeres que venimos de entornos familiares violentos, que vemos esos patrones conductuales en casa, a veces es complicado que no los repliques tú ya en tu vida. Pero hay muchas que nunca tuvieron una situación al respecto y las vemos inmersas en esas situaciones y lo aducimos a esta parte. Es muy poca la cantidad de usuarias de nuestros servicios que a la primera acción de violencia denuncian. O sea, hasta que no pasa algo que es como que la simbra o que ya no, con sus propios mecanismos, ya no pueden poner un alto a esas situaciones, es cuando acuden a las autoridades. Lo que había estado viendo también, en parte de los estudios, Wendy, es que luego de esta parte del ciclo, que bien lo denominaste la luna de miel, una vez que se pasa esa etapa de reconciliación y se vuelve a caer en este ciclo de empezar a generar violencia, muchas de las veces es más agresivo. ¿Qué tan cierto es esto? Pues nosotros vemos que hay escaladas de violencia, poco a poco van subiendo el nivel. No hay como una escala predictiva que nos permita establecer, porque no es lineal esto, ¿no? O sea, hay altibajos. Hay veces que uno ve situaciones en las víctimas que parecían como una violencia moderada y terminan en feminicidio. O sea, de la parte más bajita brincan a lo más terrible, ¿no? Pero es bien característico que uno observa que empiezan con determinadas cuestiones y luego ya empiezas a ver las escaladas de violencia. Entre más el agresor tenga control o dominio sobre la víctima y ésta trate de salir de él, es donde nosotros vemos los ejercicios de violencia más severos. Wendy, ¿cómo está colaborando también la FEM con otras instituciones, con otros organismos para la prevención de este delito? ¿Se llevan pláticas o cómo se está trabajando para concientizar también a la gente sobre pues, un noviazgo sano, una relación sana? Bueno, tenemos solicitudes desde escuelas que piden sobre todo que se den estas pláticas. El Instituto Chihuahuense de las Mujeres y el Centro de Justicia para las Mujeres son las instancias a donde más se hacen estas peticiones. Nosotros nos encontramos enlazadas junto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en una comisión que se llama Comisión Interinstitucional de Atención a la Violencia de Género en el Estado de Chihuahua. Y en base a lo que hacemos las 4 instancias que atendemos mujeres, se diseñó un programa que se llama Juntas por Ti. Es una página web que también está en redes sociales para si gustan consultarlas. Y ahí, si alguien de alguna escuela o de alguna institución requiriera, por ejemplo, algún servicio de alguna plática para hacer conciencia en las juventudes de estas situaciones, nos pueden contactar. También ahí no está la escala predictiva de nivel de riesgo, pero hay un test que está asimilado que se llama ¿Qué tan tóxica es mi relación? Que si la mujer o la adolescente o niña lo consulta, pues pudiera tener una orientación del resultado que le aparezca de en qué nivel de violencia se encuentra su relación y luego ya poder accionar algunos de los servicios que nosotros prestamos. Que eso es una herramienta súper importante para ir detectando esas red flags, ¿no? Ahora sí, esas banderas rojas que pudieran determinar si se está viviendo o si se está siendo víctima de violencia o
porque también lo hemos platicado, luego se normaliza, ¿no? Se normaliza todo ese tipo de violencia y también genera pues este tipo ya de problemas en donde ya la víctima no denuncia porque lo ve de manera normal, los familiares ya no denuncian porque lo ven de manera normal y no debe ser así. La normalización y la justificación es lo que pues, son los velos, ¿no? Es con lo que se tapan los ojos la sociedad como para, es que es su carácter, es que estaba borracho, es que, o sea, ver cuestiones como que disculpen o razonen por qué es el comportamiento agresivo del generador, lo que a veces no permite que se puedan evaluar. Es bien complicado a veces cuando platicamos con ellas de si lo conversaron en algún entorno. Los entornos, o sea, las personas externas lo detectan, pero luego ante la negativa de la víctima de accionar algo, en vez de quedarse con ella porque no lo está viendo, necesita mayor atención de su red de apoyo, las redes de apoyo se alejan. O la misma situación con el agresor, hace que la víctima se retire, las redes de apoyo pues no están ahí presentes, ¿no? Y consideramos que esta parte de la herramienta del test pues le va a permitir tener algo ahí objetivo que le va a dar un resultado que ella va a observar y que no va a ver como de, es que porque le cae gordo a mi amiga o porque mi mamá no lo quiere o mi hermana tuvo un problema con él tal. Ahí va a aparecerle algo objetivo y esperamos nosotros pues que esta herramienta a quien la consulte le pueda servir como una orientación para buscar apoyo. Rápidamente, Wendy, ¿dónde pueden denunciar? En Ciudad Juárez pueden denunciar en el Centro de Justicia para las Mujeres que se encuentra en la colonia Santa Rosa, pueden denunciar también en las oficinas que nosotros tenemos de FEM en el Boulevard Zaragoza y también tenemos una oficina de atención en la propia Fiscalía de Distrito en el eje Juan Gabriel. Wendy, pues agradecemos muchísimo tu participación este día en 15 con este tema. Seguiremos muy pendiente de las actividades que está desarrollando la FEM aquí en Ciudad Juárez y sobre todo en el estado de Chihuahua. Wendy, muchísimas gracias. No, pues gracias por la invitación. En ahí está, ella fue Wendy Chávez, fiscal especializada en atención a la mujer víctima del delito por razón de género. Mi nombre es Eduardo Lara y nos vemos en el próximo episodio de En 15.